Sean bienvenidos a una nueva clase con el tema Ley de Faraday. Bueno, la ley de Faraday viene a ser una consecuencia de la ley de Lenz, es decir, estos dos interactúan entre sí. Bueno, aquí tenemos el gráfico de dos espiras que están atravesando corriente eléctrica a través de ellas. Entonces, esta ley de Faraday también se conoce como ley de inducción electromagnética o en este caso la FEM inducida o conocida simplemente como ley de Faraday y fue formulada por Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Entonces, esta ley expresa que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional al cambio en el tiempo de flujo magnético en una superficie cualquiera con el circuito mismo con el borde. Entonces, para esto, Faraday hizo un experimento en donde una batería aporta corriente a una bobina pequeña y entonces se crea un campo magnético a través de las espiras de esta bobina. En este caso, las espiras vienen a ser estas enrollado que podemos ver aquí. Ya, cuando esta bobina se movía dentro y fuera de una más grande, su campo magnético era cambiante en el tiempo de este movimiento y con eso se genera un voltaje en esta bobina más grande, que lo podemos medir con un galvanómetro, que básicamente es el aparatito que me permite ver si pasa una corriente por una superficie. Entonces Faraday fue el que demostró esta relación entre los campos magnéticos y los campos eléctricos, donde básicamente se manifiesta que existe una relación a través del tiempo en función del flujo magnético que se pueda producir a través de una espira. Bien, usualmente la ley de Faraday la podemos explicar como la FEM o la letrita E de epsilon, que es igual a la variación del flujo magnético en función de la variación del tiempo que se produzca. Y esto representa la fuerza electromotriz inducida y la tasa de variación del flujo magnético. Bien, nosotros vamos a usar esta fórmula que la FEM, es decir, la fuerza electromotriz inducida, es igual al campo magnético por la longitud y por la velocidad que se produzca, para establecer la fórmula en forma escalar. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice, tenemos un sistema constituido por un conductor sobre el cual se desliza una varilla metálica de 35 centímetros de longitud y con una velocidad de 0,5 metros por segundo. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia el plano del papel con un valor de 3.5 teslas. El circuito presenta una resistencia de 8 ohms y vamos a determinar la fuerza electromotriz inducida. Bien, entonces, vamos a sacar los datos que necesito de este ejercicio. Lo primero que tengo es que hay una longitud L de 35 centímetros y una velocidad de 0,5 metros por segundo. A la par existe un campo magnético, en este caso B, de 3,5 teslas. Bien, necesitamos que que todas las unidades estén en sistema internacional. Entonces, esos 35 centímetros los voy a transformar en metros. Vamos a utilizar una tablita de conversión para transformar estos centímetros en metros. Yo puedo decir que un metro tiene 100 centímetros. Y puedo simplificar centímetro con centímetro y tendría que dividir 35 dividido para 100, que es 0,35 metros. Entonces, estos 35 centímetros son 0,35 metros. Bien, utilizamos la fórmula de la FEM
o fuerza electromotriz, que en este caso es igual al campo magnético por la longitud y por la velocidad. Reemplazo los datos. El campo magnético, que en este caso es 3,5 teslas. La longitud, que acabamos de encontrar, de 0,35 centímetros. Y la velocidad de 0,5 metros por segundo. Multiplico en este caso estos datos, 3,5 por 0,35 y por 0,5, y me da el resultado de 6,125. Nos acordamos que esta fuerza electromotriz inducida la denota, o las unidades que utilizamos en este caso son los voltios. El voltaje, en este caso sería el voltaje que tiene este sistema. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.